Bioinformática. ¿Qué es la bioinformática? Pues podemos determinarla de varias formas. Al principio, pues constaba de biología más computación. Conforme ha pasado el tiempo, pues ya tenemos diferentes conceptos, donde pues se fueron agregando biotecnologías, tecnologías de la información, biología más medicina, matemáticas, estadística, computación. Entonces tenemos diferentes tipos de conceptos. Sin embargo, uno de los conceptos que me agrada del área bioinformática es que es una disciplina que incluye todos los aspectos relacionados con la adquisición, almacenamiento, procesamiento, distribución, análisis e interpretación de la información biológica. El área bioinformática no es un área en sí única, ¿no? Va a estar en diferentes grupos, desde la parte computacional, desde biomoléculas hasta hablando de microarreglos, secuencias, parte proteómica, genómica, sistemas biológicos. Entonces es un concepto muy amplio. ¿Por qué surgió la bioinformática? La bioinformática en sí surge a partir de que es un problema biológico. Existe un problema biológico y hay que solucionarlo. Como la secuenciación, había que generar bases de datos, captura de genes, plantillas de cálculo, localización celular, alineamientos, comparación de proteínas. Se generaron diferentes bases de datos o algoritmos para generar diferentes análisis. Entonces, la bioinformática es: tenemos un problema biológico y vamos a resolverlo mediante técnicas computacionales. Es una solución computacional. El hecho que sea una solución computacional no quiere decir que nada más sean cuentas matemáticas o script o algoritmos. Muchos de los programas, o me aventaría a decir que todos los programas bioinformáticos, algoritmos, donde se comparan secuencias, se diseñan proteínas, siempre están ligadas a los análisis o a los estudios in vitro e in vivo. Va a estar toda esta información y la contrasta. Entonces, vamos a dejarlo de ver como si fueran números fríos, sino es un análisis, es una herramienta más, la solución computacional. Es decir, es como un microscopio donde nosotros vemos el cultivo celular, cómo crecieron las células y así en sí, ¿no? Toda esta información, poco a poco vamos a ir viendo pues cuáles son los panoramas sobre el área bioinformática. Primero vamos a dar un breve repaso de qué es una base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos relacionados almacenados para un propósito particular con una estrategia, con una estructura lógica. No es lo mismo tener nuestros discos duros ahí con toda la información, incluso guardado en diferentes carpetas, pero lo que necesitamos es una estructura. Y esta organización y esa estructura nos va a ayudar a poder extraer la información. Entonces va a haber características de bases de datos, entre ellas son los proveedores de recursos, en este caso para la base de datos del NCBI es un proveedor del recurso de bases de datos, y la EBI. Esas son, digamos, que los grandes proveedores en cuestión del área bioinformática. Las bases de datos biológicas o de cualquier organización pueden tener información diversa, ¿no? Pero lo importante es las herramientas que va a tener. Es decir, una base de datos nos va a permitir encontrar la información, contrastarla y exportarla. Las bases de datos biológicas las podemos dividir dependiendo de diferentes cosas. Una de ellas es por la confianza de los datos. Va a ser bases de datos curadas. Estas bases de datos va a tener información que están confirmados biológicamente. Una de ellas es la base de datos UniProt. Una base de datos no curada va a contener datos que no fueron confirmados biológicamente y pueden ser obtenidos de procesos automáticos o son resultados parciales.
Las no curadas puede tener tanto biológicos, ya datos confirmados biológicos, pero también tiene información que no han sido confirmadas biológicamente. Va a haber una mezcla. Y vamos a tener una de las bases, por ejemplo, para proteínas, GenPEP. Otra forma de clasificarla va a ser por la redundancia de los datos. Una base de datos redundantes no va a tener información repetida. Y una no redundante va a tener información que puede estar repetida. Entonces vamos a tener ahí redundancia o no redundante de datos. También podemos tener información de acuerdo a la búsqueda de información, búsqueda de homologías, búsqueda de patrones, predicciones. Entonces vamos a tener una gran cantidad de información con respecto a el tipo de base de datos que queramos buscar. Por ejemplo, en la NCBI hay bases de datos como de búsqueda de patrones, otra de predicciones como la herramienta que ocupamos denominada BLAST.